Destruí un matrimonio. Pensé que estaba viviendo el amor de mi vida. Pero terminé siendo traicionado, humillado y abandonado como ayudé a hacerlo con Esta es mi historia. Contada con todo el dolor y el arrepentimiento que llevo hasta el día de hoy, quédate hasta el final, porque incluso en este video entenderás por qué lo que comienza con miente nunca termina con felicidad. Todo comenzó inocentemente. Lo conocí en el trabajo, era carismático, educado, sabía exactamente qué decir para hacerme reír y sentirme especial. Sabía desde el primer día que estaba casado, nunca lo escondió. Decía que el matrimonio estaba agotado, que ella no lo entendía, que dormían en habitaciones separadas. Al principio me resistí. No quería ser el tipo de mujer que se involucra con un hombre casado. Pero insistió. Me envió mensajes cariñosos. Dijo que yo era diferente. Me hizo creer que no había más amor entre ellos, que solo estaban juntos por sus hijos, por autocomplacencia. Con el tiempo, comencé a involucrarme emocionalmente. Primero hubo café, luego almuerzos ocultos, y luego la primera vez que me besó. Sabía que estaba mal, pero me sentí querida, valorada, como si fuera única para él. Alimentó mi ego y me cegó por completo. Lo siguiente que sé es que ya estábamos teniendo una aventura durante meses. Salir en moteles, borrar mensajes, mentiras contadas a terceros. Nunca me detuve a pensar en su esposa. Nunca pensé en la familia que estaba ayudando a destruir. En mi cabeza, todo fue culpa suya. Pero hoy, mirando hacia atrás, sé exactamente cómo sucedió todo. Cómo fui cómplice, cómo participé activamente en el dolor de otra mujer. El día en que me convertí oficialmente en el otro fue también el día en que perdí mi dignidad. Pero en ese momento no me di cuenta de eso. Estábamos en un congreso de empresa, había inventado una excusa para su esposa, como siempre hacía. Al final de una conferencia me invitó a cenar. Acepté, sintiéndome importante, especial. En la cena, me tomó de la mano y dijo, Ann, ya no soporto vivir una mentira con ella. Me hace sentir vivo. Esas palabras me conmovieron. Me sentí poderosa, como si hubiera logrado algo que otras mujeres no pudieron. Después de la cena, nos fuimos al hotel. Ahí sucedió por primera vez. No mentiré, en ese momento me sentía bien, me sentía querida, incluso amada. Pero cuando se fue al día siguiente, diciendo que necesitaba volver a casa, un gran vacío me atrapó. Fue ese día que me di cuenta de que me estaba convirtiendo en esa mujer que siempre en la otra, la amante, la que vive. Prometió que resolvería la situación, que se separaría, que era solo cuestión de tiempo. Lo comprobé. Y, sin darme cuenta, a partir de ese día, mi vida comenzó a girar en torno a los restos de su relación. Me convertí en el otro Ann y, peor aún, acepté este papel como si fuera natural. Durante mucho tiempo, pensé que era amor. Me llamaba todos los días, me enviaba mensajes de texto al amanecer, decía que pensaba en mí todo el tiempo. Dijo que cuando era con yo, se sentía completo, feliz, realizado, y que yo era la mujer con la que siempre soñó. Esas palabras me alimentaron. Yo creía que estábamos viviendo una novela prohibida, pero pura, verdadera. Me convencí de que no estaba engañando a su esposa, sino que me había conocido demasiado tarde, después de que ya estaba atrapado en un matrimonio fallido. Empecé a hacer planes con él, imaginando cómo sería nuestra vida juntos, libres, sin escondites, sin mentiras. Reforzó esto, diciendo, en pronto me voy a separar. Solo necesito arreglar algunas cosas. Why, Illy? Pero al mismo tiempo, nunca aparecía con prisa. Siempre tenía una excusa: a los niños, el trabajo, las posesiones. Ignoré las señales. Quería tanto creer que era amor, que cerré los ojos a lo obvio. Solo era un escape, una ilusión. Hoy sé que nunca fue amor. Era deseo, era ego, era cobardía. Y entré directamente en esta ilusión, ahogándome. Todo el tiempo que estuve con él, nunca pensé en lo que mi presencia significaba para su esposa, para sus hijos, para esa familia. Solo pensaba en mí, en mis deseos, en mis carencias, en mis ganas de ser amada, deseada, elegida. No pensé que al otro lado había una mujer que confiaba en él, que creía en sus promesas, que tal vez estaba luchando por ese matrimonio. Nunca pensé en las noches que ella pasaba sola, mientras él estaba conmigo, en los cumpleaños a los que faltaba, en las fechas importantes para las que inventaba excusas. Participé activamente en la destrucción de esa familia, dándole a él una vía de escape, una opción, una justificación para no enfrentar sus problemas. Cuando ella lo descubrió, su dolor fue inmenso. Pero en ese momento, yo creía que la culpable era ella, que no lo hacía feliz, que estaba en el camino de nuestra felicidad.
No me daba cuenta de que yo era el instrumento de la traición, que estaba ayudando a romper una historia de años, a desestabilizar una familia entera. Hoy, mirando atrás, veo con claridad lo irresponsable, egoísta e inconsciente que fui. Destruí una familia. Y lo peor, aún pensé que estaba bien, que era parte del juego, que el amor lo justificaba todo. Pero el amor nunca justifica la destrucción del otro. El primer contacto que tuve con su esposa fue uno de los momentos más marcantes de mi vida. Y también uno de los más dolorosos. Me llamó llorando, gritando, preguntándome cómo podía hacerle eso, cómo podía destruir su familia en mí. Quedé en silencio, no supe qué decir. Intenté justificarme, diciendo que lo amaba, que no era mi intención hacer daño. Pero ¿cómo se justifica lo injustificable? ¿Cómo dices que amas a alguien que está casado y tiene hijos? Ella me dijo cosas que jamás olvidaré. Tú vas a pasar por lo mismo. Él te hará lo que me está haciendo a mí. En ese momento pensé que eran palabras llenas de despecho, de rabia, de dolor, de mujer traicionada. Pero esas palabras se quedaron en mi cabeza, repitiéndose. Habló con tanto dolor, con tanta certeza, que por un momento me sentí sucia, pequeña, equivocada. Después colgó y lloré. Lloré de culpa, de miedo, de vergüenza, pero, aún así, seguí con él. Ese contacto fue la primera alerta, la primera señal de que iba por el camino equivocado. Pero la ignoré, porque estaba ciega, atrapada en una ilusión que yo misma había creado. Pasé años engañándome, contándome mentiras para justificar lo que estaba haciendo, para intentar aliviar la culpa que me consumía. La primera mentira era que él me amaba a mí y no a su esposa. Repetía eso como un mantra, aunque sabía que nunca la había dejado, ni siquiera después de tantas promesas. Otra mentira era que ella era infeliz con él, que ya no le importaba, que en el fondo ya lo sabía todo y que le daba igual. También me decía que no era mi culpa, que el que había hecho los votos de fidelidad era él, no yo. Me ponía en el papel de víctima, de alguien que solo quería amar. Pero la verdad es que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que me estaba involucrando con un hombre comprometido, que estaba invadiendo una familia. Me decía la mentira de que pronto se separaría, que solo era cuestión de tiempo, que solo tenía que resolver asuntos pendientes. Pasaron años y nunca resolvió nada. Siempre había una nueva excusa en los hijos, la división de bienes, la situación financiera. Sabía que vivía de promesas vacías, pero me aferraba a ellas, porque admitir la verdad significaba admitir que había perdido años de mi vida. Esas mentiras fueron mi armadura, mi anestesia, pero también mi prisión. Y cuando finalmente dejé de engañarme, el daño ya estaba hecho, para mí y para todos los involucrados. Desde el principio, él siempre pintó a su esposa como la villana de la historia. Decía que era fría, que ya no se arreglaba, que solo pensaba en los hijos. Me hacía creer que ella era la responsable de su infelicidad, que lo maltrataba, que no lo entendía como yo. Siempre repetía: tú eres todo lo que ella no es. Tú me haces feliz, tú me entiendes, tú eres la mujer que siempre busqué. Esos discursos me sedujeron, me hacían sentir superior, como si yo fuera la elegida, su salvación. Y durante mucho tiempo realmente lo creí, sin cuestionarlo, sin querer conocer el otro lado de la historia. Nunca pensé que quizás ella estaba agotada, sobrecargada, ocupándose de todo sola, mientras él vivía una doble vida. Siempre la retrataba como una mujer amarga, difícil, mientras que yo era la divertida, la compañera ideal. Hoy entiendo que eso formaba parte de su manipulación, para tenernos a las dos atrapadas a ella. En la culpa, a mí en la ilusión. Él necesitaba una para mantener la fachada familiar y otra para alimentar su ego y huir de sus responsabilidades. Y yo, ciega, caí completamente en esa trampa. El día que ella descubrió nuestra relación fue un punto de inflexión en mi vida. Hasta entonces, vivía en esa burbuja de mentiras y promesas. Él a mí la amó. Luego me envió capturas de mensajes, fotos de encuentros que él decía que eran viajes de trabajo. No sé cómo consiguió todo eso, pero quedó claro que él ya no podía ocultarlo más. La verdad salió a la luz de forma brutal. Mi primera reacción fue de pánico. Sabía que, desde ese momento, nada sería igual. La ilusión había terminado. Él a dura, dijo todo lo que sentía. Me dijo que yo era tan culpable como él, que había contribuido a destruir su vida. Y tenía razón. Intenté justificarme. Dije que lo amaba, que no quería que las cosas pasaran así, pero eran solo excusas. Después de ese día, él también cambió. Se volvió agresivo, ansioso,
con miedo de perderlo todo. Me culpó por haber sido descuidada, por haber dejado pistas. Yo, que creía ser el amor de su vida, me di cuenta de que solo era un problema más para él. Su descubrimiento cambió mi vida, porque me sacó de la fantasía y me arrojó a la cruda realidad. Yo no era la mujer de su vida, era la amante que él intentó esconder. Hasta que ya no pudo más días después del descubrimiento, ella vino a mi trabajo. No, Lois, estaba saliendo a comer cuando me la encontré de frente. Estaba serena. No gritó, no hizo escándalos. Solo me miró a los ojos y dijo, ¿tienes idea de lo que hiciste con mi vida? ¿Con la de mis hijos? No pude responder. Me quedé paralizada, sin saber a dónde mirar, con un nudo en la garganta, muerta de vergüenza. Continuó. ¿Te sentiste especial? ¿Te sentiste amada? Él ya ha hecho esto antes y lo volverá a hacer, contigo o con otra. Sentí esas palabras como un puñetazo. Ann tenía razón. Sabía que él tenía un historial, pero pensaba que conmigo sería diferente, como piensan todas. Terminó diciendo, Ann, espero que nunca sientas lo que yo estoy sintiendo ahora, pero si lo sientes, lo entenderás. Luego, se dio la vuelta y se fue. Me quedé ahí, de pie, con las lágrimas cayendo, sin poder moverme. Ese día me marcó profundamente. Fue la primera vez que vi, con mis propios ojos, el tamaño del daño que ayudé a causar y, por primera vez, sentí vergüenza real de mí misma, de mis elecciones, de mi complicidad con él. Cuando supe que finalmente se habían separado, debería haber sentido alivio. Al fin y al cabo, él decía desde hacía años que quería separarse para estar conmigo, pero en realidad, lo que sentí fue un vacío enorme, mezclado con culpa y miedo. Me llamó y dijo, ahora somos libres. Pero por primera vez, esa frase no me trajo felicidad, solo incertidumbre. Sabía que su separación no fue porque él quiso, sino porque ella no aguantó más. Él se rindió. Me sentí culpable, porque sabía que fui una de las causas, si no la principal, del final de ese matrimonio. Al mismo tiempo, sentí miedo de que, ahora sin ella como la villana, me tocara a mí lidiar con todas sus frustraciones. Y fue exactamente lo que pasó. Empezó a mostrarse más irritable, más exigente, más crítico como hacía con ella. La fantasía de que, juntos, seríamos felices y distintos, se vino abajo rápidamente. Y comprendí, en ese momento, que había ayudado a destruir una familia, pero también acababa de destruir mi propia vida. Porque el hombre que llegó a mí ahora libre, no era el príncipe que yo había idealizado, sino el mismo hombre que ella conocía tan bien. Cuando se separó y asumió oficialmente nuestra relación por un tiempo, creí que había ganado, como si fuese una competencia y yo hubiera sido la elegida. Me sentía superior, como si hubiera conquistado algo que otras mujeres no pudieron en el amor de un hombre que parecía inalcanzable. Creía que la había cambiado, que ahora, conmigo, todo sería diferente, que no viviría lo mismo que vivió ella. Pensaba que ahora tendríamos una relación madura, sin mentiras ni traiciones, que seríamos felices, que construiríamos una nueva familia. Cuando me pidió matrimonio, acepté sin pensarlo. Quería demostrarle al mundo, a ella y sobre todo a mí misma, que había hecho la elección correcta. En la ceremonia, me sentí no podía imaginar que detrás de ese vestido blanco había una historia sucia, marcada por el dolor y la destrucción. Durante la luna de miel fue cariñoso, atento, como siempre era al inicio de las relaciones, haciéndome creer que el pasado había quedado atrás. Por algunos meses, realmente viví en la ilusión de que todo había valido la pena, que su sufrimiento fue el precio de mi felicidad, pero la realidad no tardó en golpear la puerta. Comenzaron a aparecer pequeñas señales, pero yo, una vez más, preferí ignorarlas. Pensaba que había ganado, pero en realidad estaba a punto de perder, y lo iba a descubrir de la forma más dolorosa posible. Al principio, parecía que por fin tenía todo lo que siempre soñé en un marido, una casa, planes para tener hijos, una vida estable, pero esa fase duró muy poco. Pronto él empezó a cambiar, o mejor dicho, empezó a mostrar quién era realmente. El mismo hombre que ella conocía bien, empezó con pequeñas críticas a Ann sobre mi ropa, la comida, mis amistades. Luego vinieron los reproches, las ausencias, la grosería. Yo intentaba justificarlo diciendo que era el estrés, que estaba pasando por un momento difícil tras el divorcio que era normal. Pero, poco a poco, fui notando que el hombre con el que me casé era exactamente el que ella me había descrito aquel día cuando me enfrentó. Era impaciente, explosivo, manipulador, me hacía sentir culpable por todo Ann, por las peleas, por el trabajo, incluso por su propia infelicidad.
Las noches se convirtieron en discusiones interminables, gritos y, muchas veces, salidas repentinas en las que desaparecía horas sin dar explicaciones. Yo, que pensaba que él sería distinto conmigo, empecé a sentir en la piel lo mismo que ella sintió durante años. El matrimonio de mis sueños se convirtió en una pesadilla silenciosa, de la que no podía hablar con nadie, porque yo misma había ayudado a construir esa trampa. Y lo peor, no podía quejarme, porque en el fondo sabía que me lo había buscado. La primera traición ocurrió menos de un año después del matrimonio. Lo descubrí por accidente, revisando su móvil mientras dormía. Vi mensajes con otra mujer cuadrando para Verse, diciéndole las mismas cosas que me decía a mí cuando aún estaba casado. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y sobre todo vergüenza. Vergüenza de ver que ahora yo era la esposa traicionada. Él intentó negarlo. Luego dijo que era solo una amiga. Después, acorralado, admitió que había salido con ella algunas veces, pero que no significaba nada. Usó el mismo discurso que usó conmigo Anne, que ya no le prestaba atención, que la rutina estaba desgastada, que necesitaba sentirse deseado. Le perdoné, quise creer que fue un error puntual, que estaba confundido, que yo podía hacer algo diferente, pero después vino la segunda traición. Why LA? Y empecé a darme cuenta de que él era exactamente lo que ella me había advertido que era. Necesitaba eso, necesitaba sentirse deseado, necesitaba vivir relaciones paralelas para alimentar su ego, para huir de los problemas. Y, con ironía, me convertí en aquello que un día critiqué en la mujer que cierra los ojos ante las traiciones, que aguanta en silencio, que finge que todo está bien, exactamente como ella. El momento en que comprendí, de forma definitiva, que él nunca cambiaría, fue cuando, tras otra traición, me miró y dijo: «Tú sabías quién era yo cuando me conociste. Eso me destruyó, porque tenía razón. Sabía perfectamente quién era Lavai Engagar. Mentir, manipular, y aún así, creí que conmigo sería diferente». Esa frase me hizo ver que él nunca prometió realmente cambiar. Siempre fue honesto sobre quién era. Fui yo quien se inventó la fantasía de que cambiaría por mí. Empecé a recordar todas las veces que hizo lo mismo con su exesposa, traiciones, mentiras, excusas baratas. Entendí que el problema no era ella, ni el matrimonio anterior, ni la rutina. El problema era él, y sobre todo, el problema era yo, por creer que sería la excepción. Después de esa revelación, empecé a vivir en automático. Me despertaba, hacía mis cosas, evitaba discusiones, fingía que no veía cuando salía y no volvía. Me convertí en una mujer amarga, resentida, frustrada, exactamente como él describía a su exesposa. La ironía de todo esto es que siempre la juzgué, pensando que no tenía fuerza para irse, cuando en realidad yo tampoco la tenía. Pero en ese momento lo entendí, él nunca iba a cambiar, y yo ya no quería pasar el resto de mi vida esperando una transformación que jamás llegaría. Fue entonces cuando empecé, por primera vez, a pensar en la separación. Después de todo lo que pasó, aquellas palabras que ella me dijo el día que me enfrentó volvieron a mi mente como una avalancha. Él te hará lo mismo que me hizo a mí. En su momento, pensé que era solo rabia, pero hoy sé que era una advertencia, una constatación de alguien que lo conocía mucho más que yo. Me avisó de que era infiel, manipulador, que hacía sentir culpables a las mujeres, que nunca asumía sus errores. Me avisó de que siempre usaba el mismo discurso, que culpaba a la rutina, a la pareja, pero nunca se miraba a sí mismo. Y aún así, no la creí. Pensé que conmigo sería diferente, que yo sería la mujer que lo haría cambiar. Pero no lo fui, nadie lo sería. Porque él no quería cambiar, no veía problema en su comportamiento. Hasta se enorgullecía de conseguir siempre lo que quería. Hoy, con el corazón destrozado, veo que todo lo que ella me dijo se cumplió, exactamente como lo predijo. Y lo peor, me doy cuenta de que si la hubiera escuchado, si hubiera prestado atención, podría haberme ahorrado años de sufrimiento, pero no low highs. Y lo pagué caro, muy caro.